Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 19 de septiembre de 2023. No olvide que hoy a las 11 de la mañana habrá un simulacro y sonará la alarma sísmica. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. No se espante. Recuerde que a las 11 horas comenzará a sonar la alerta sísmica como parte del simulacro capitalino que se lleva a cabo cada año. ¿Temblará hoy como temen algunos? Lo que se sentirá en la Ciudad de México será un movimiento trepidatorio provocado por la estampida de funcionarios, legisladores y espontáneos que saldrán corriendo a buscar las candidaturas de Morena. Con todo y que Omar García Harfuch tiene la bendición de la portadora del bastón de mando, con la publicación de la convocatoria morenista se estarán apuntando también la alcaldesa Clara Brugada y el siempre flexible Mario Delgado, quien cree que puede competir por el gobierno de la ciudad. Y aunque parece chiste, hasta el exfutbolista que despacha como gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco ha dicho que también quiere competir por la nominación. De Brugada se sabe que es real, y bien cimentado su deseo de gobernar la Ciudad de México. Sin embargo, la participación de Mario Delgado y del Temo hacen pensar que el proceso morenista será una gran simulación, igualito a como fue a nivel nacional con Claudia Sheinbaum. Por cierto, que una de las más tristes herencias que dejó Sheinbaum en la Ciudad de México es el descomunal incremento de personas desaparecidas en la metrópoli. De acuerdo con la investigación de Elena Azaola, hace apenas 4 años se reportaban 800 casos. Actualmente son más de 3,000 personas desaparecidas. Una tragedia de la que nadie habla en el Valle de México, pero que tiene a miles de familias en la zozobra. Ya al final, Marcelo Ebrard se volvió a doblar. Pese a la airada protesta por el fraude en la contienda interna de Morena, el ex canciller finalmente confirmó que se queda en el partido y seguirá esperando a que algún día se resuelva su denuncia por el cúmulo de irregularidades. Pese a todo, sigue sin reconocer su derrota, y mucho menos el triunfo de la ganadora. Ya pa' cómo van las cosas, es muy posible que jamás le levante la mano. Por ahora, la preocupación entre los morenistas es convencer a Ebrard de que no lleve el asunto ante el Tribunal Electoral. Doble contra sencillo, a que Marcelo termina cediendo. ¡Ah, caray! El siempre polémico Hugo López-Gatell salió con la novedad de que hay personas que prefieren las vacunas anti-COVID hechas en Estados Unidos por razones ideológicas. Lo dice el subsecretario, que ordenó aplicar únicamente las vacunas hechas en Rusia y Cuba, camarada. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Quién tomará el lugar de Xóchitl Gálvez en el Senado? Muchos están a la espera de qué va a pasar en la contienda presidencial entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Pero nos dicen que mientras inician formalmente las campañas, hay un detalle que aún no definen en el Frente Amplio por México. ¿Quién ocupará el escaño de doña Xóchitl en el Senado? Nos recuerdan que es muy probable que en noviembre la senadora integrante de la bancada del PAN solicite licencia para ir de lleno a la precandidatura presidencial. Pero hasta ahora nadie sabe quién llegará a su escaño. Este espacio legislativo se quedará en el PAN, se va al PRI o rebustecerá al PRD. Nos cuentan que su suplente es la expanista Laura Ballesteros, que llegó siglada por el PRD de Querétaro. Pero ella acaba de terminar su encargo como responsable de movilidad en el municipio emesista de Monterrey. La incógnita es
si la exdiputada de Acción Nacional se va a integrar a la bancada panista o irá a MC, o se acercará al PRI o al PRD. Nadie sabe. ¿Para quién trabaja?, nos dicen. Ebrard no estará en la boleta, pero será presidente. Quien al parecer no cumplirá con la promesa que ha venido haciendo de que sí o sí estará en la boleta presidencial es el ex canciller y ex corcholata Marcelo Ebrard. Don Marcelo ve cómo se le cierran las opciones, como la de Movimiento Ciudadano, y sigue sin tomar una decisión sobre si rompe o no con Morena, partido en el que él mismo había dicho que no tenía cabida. Los días pasan sin que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena siquiera haya resuelto si admite o no su queja al proceso interno que perdió frente a Claudia Sheinbaum. Pero por lo pronto Ebrard creó su propia organización civil, El Camino de México, de la que sin problema alguno puede ser el presidente. Del INE al gobierno de Delfina Gómez. Nos hacen ver que el Instituto Nacional Electoral, INE, tiene otra área acéfala. Se trata del órgano interno de control cuyo titular, George Zamora, dejó el cargo para unirse al gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. El hoy excontralor del INE será el encargado de los asuntos jurídicos de la administración de la gobernadora morenista en el Estado de México. Don George, nos dicen, era considerado en el INE un opositor a la presidencia del exconsejero Lorenzo Córdoba. Ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y aliados, nombrar al nuevo titular del órgano interno de control, lo que indica que su nombramiento no encontrará obstáculos. Presentarán presupuesto alternativo en materia de salud. Este miércoles, diversas organizaciones sociales que aseguran estar cansadas de la falta de atención médica y de medicamentos, acudirán a la Cámara de Diputados a presentar un presupuesto alternativo que busca mitigar todos los faltantes. Nos cuentan que buscan hacerle frente al recorte considerable para la atención médica oportuna que se presentó en el documento presidencial, el creciente desabasto de medicamentos y la falta de mantenimiento en la infraestructura de los hospitales. Hasta ahora, ninguna fuerza política opositora ha expresado la posibilidad de hacer suyas algunas de estas propuestas de las organizaciones. No se sabe si por falta de interés o simplemente porque saben que los números no les dan ni para moverle una coma al presupuesto enviado por el Ejecutivo. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Beneplácito en Estados Unidos. El que anda muy contento por la extradición el fin de semana de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El funcionario expresó su reconocimiento a los agentes mexicanos y estadounidenses que aprendieron a este personaje, que ayer compareció ante un tribunal federal en el centro de Chicago por 5 de los 11 cargos que le imputan. Ovidio se declaró inocente. Alianza sí, pero no con el PRIAN. Nos dicen que habrá reuniones en Movimiento Ciudadano para analizar la posibilidad de alianzas, pero solo con partidos locales en las candidaturas a gobernador. El senador y líder nacional de MC, Dante Delgado, abrió la oportunidad de ir aliados con fuerzas locales en los estados, pero no con el PRI, PAN, PRD o Morena. Listos los finalistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, presidida por Norma Piña, seleccionó a 12 candidatos, 6 hombres y 6 mujeres, entre ellas Zulema Morsi y Blanca Hilaria Hernández, al cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Todos participarán en la siguiente fase para integrar las 2 ternas que el máximo tribunal enviará al Senado. Fueron 60 los aspirantes que cubrieron los requisitos y de esa lista obtuvieron
a los 12 finalistas. Por la ratificación. Este lunes se instaló el Consejo Judicial Ciudadano, que se encargará de evaluar y presentar la posible ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que este mismo martes la funcionaria capitalina debe informarles si tiene o no el interés de permanecer otros 4 años al frente de esta institución de impartición de justicia. Suspirantes en Puebla. En Puebla, la competencia rumbo a la gobernatura está arreciando entre los aspirantes morenistas. Por ejemplo, el senador Alejandro Armenta ya se alista para dejar la Cámara Alta, y quien también está a punto es el coordinador estatal de Claudia Sheinbaum, Julio Huerta, así como el legislador Ignacio Mier, quien dijo que va a consultar con los diputados morenistas si se registra o mejor se queda a la recta final de la actual legislatura. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Es indispensable que Daniel Cibaja se deslinde de Marcelo Ebrard, uno de los operadores más cercanos al excanciller y traidor a la 4T. Fue nombrado titular de la Secretaría de Movilidad del nuevo gobierno estatal. Diversos actores políticos comentan que Cibaja debe definirse si continúa con Ebrard y con un pie fuera de Morena, o si él será leal a la 4T. Veremos. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que ante el amago morenista de recorte al presupuesto del Poder Judicial, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, acudió ayer al Palacio de San Lázaro a cabildear personalmente con la diputada presidenta Marcela Guerra, el mando de la Junta de Coordinación Política Jorge Romero y hasta el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, el proyecto de gasto de 3.890 millones de pesos para el año electoral 2024, sin considerar aumento a las remuneraciones de los juzgadores ni crear plazas, pero con la garantía de que la transmisión del poder se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Trascendió que las posiciones no se mueven, o se mueven apenas unos centímetros entre Marcelo Ebrard y Morena, pues el primero lanzó su asociación El Camino de México, aclarando que no es un nuevo partido. Su colaboradora Malú Micher ratificó que no hay una escisión entre los guindas y la instancia que revisan la queja del ex canciller. Simplemente no han dado muestras de vida, mientras que el Movimiento Ciudadano, jugador invitado en el jaloneo, empiezan a cambiar las señales. A ver. Trascendió que a nadie sorprendió que el PAN se hiciera prácticamente del control de los procesos electorales en la mitad de entidades en disputa el próximo año, pues tiene los mejores números de la oposición, y por eso llevará mano en Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México y Puebla. Si resulta extraño, por otra parte, que más allá de ser socio, alguien crea que el PRI pueda ganar algo en Veracruz y Morelos, o peor, que le den alguna oportunidad al PRD en Chiapas y Tabasco. Trascendió que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció el trabajo de autoridades y agencias de seguridad mexicanas que permitieron el arresto, la extradición y la presentación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, ante una jueza en Illinois, por cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Pero como nunca están satisfechos, el diplomático recordó que aún están pendientes con la entrega de Rafael Caro Quintero. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Cuenta regresiva para el futuro de la fiscal de la Ciudad de México. Nos cuentan que con la instalación del Consejo Judicial Ciudadano comienza la cuenta regresiva que Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México
alcancen los 44 votos que se requieren para poder ratificar en su cargo a la fiscal general de justicia Ernestina Godoy. Nos detallan que sacando la calculadora apenas alcanzan 37 votos, que serían 38 con el legislador experedista Jorge Gaviño, ahora como independiente. Nos recuerdan que la semana pasada la propia Marta Ávila, líder de la bancada morenista, aceptó que están en la búsqueda de acuerdos para poder amarrar esta ratificación. Si la oposición se mantiene firme en el no, como todo parece indicar, se sostiene el PAN y además sus aliados del PRD y PRI van en la misma tónica, pues nos hacen ver, el escenario será cuesta arriba. Otro día difícil en el metro. Le platicamos que ayer la red del metro a cargo de Guillermo Calderón tuvo un día complicado, sobre todo para los usuarios. Nos detallan que en al menos 3 de las 12 líneas hubo diversos problemas e incidentes que afectaron el servicio. Por ejemplo, en la línea 7, una avería en las vías dejó sin servicio 9 de las 14 estaciones. El del Rosario a Constituyentes, al menos 2 horas, mientras que en la línea A falló el servicio en 2 de las 10 estaciones. Además se vio afectada unos minutos la operación de la línea 2 por una persona que se arrojó a las vías. Así, la fotografía de la operación en el metro. Pide IEM incremento. Morena analiza en el Edomex. La solicitud del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, de que se incremente su presupuesto en más de 3,000 millones de pesos para las elecciones del próximo año, en el que se renovarán los 125 ayuntamientos y el Congreso local, tiene que ser analizado por la legislatura. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, argumenta que por estar en juego más de 1,300 cargos de elección popular, se requerirá el doble de las boletas que en el proceso electoral anterior, pues además se incrementó el padrón de votantes. La diputada morenista Azucena Cisneros, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, reconoció que será un proceso electoral complejo, pero que debe revisarse el posible aumento de los recursos porque tiene que prevalecer la austeridad, pues ya son otros tiempos en los que no habrá despilfarros. Ya veremos si se autoriza o no el presupuesto para el siguiente año. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Efeméride caliente. La inminente conmemoración de un aniversario más de la Noche Triste de Iguala ya encendió los focos de alerta en las dependencias del Gabinete de Seguridad. Será una efeméride caliente. Ayer un grupo de normalistas de Ayotzinapa atacó con petardos y pedradas las instalaciones del 27º Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados, desde adentro, respondieron lanzando bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los normalistas. Eran, tome nota, alrededor de 1,000 jóvenes que llegaron en 20 autobuses secuestrados. Ahí quedó el primer choque, pero vienen más. El gobierno insiste en apagar el fuego con una reunión en Palacio Nacional con los familiares de los normalistas desaparecidos, pero será insuficiente. Lo que se requiere a estas alturas es información nueva, sustantiva, no las promesas de siempre que se han desgastado y nadie cree. Marcelo, su camino. Si el propósito del equipo de Marcelo Ebrard es descafeinar su propuesta por el manejo del proceso interno de Morena y presentarlo como un problema familiar de los que hay tantos que no pasan a mayores, si ese es el objetivo, se está cumpliendo rigurosamente. La creación de la asociación civil, El Camino de México, puede ser una jugada estratégica en el mediano plazo, pero hoy mismo resulta anticlimática, no entusiasma a casi nadie. La noticia es que Ebrard se queda,
aunque bajo protesta, lo que desconcierta a sus seguidores dentro y fuera del partido. Marcelo ofreció que su nombre estaría en la boleta 2024, pero su camino avanza en sentido contrario. Marcelo dice que él y su equipo conforman un movimiento político que tal vez en algún momento del futuro conforme un partido político. Se dice que busca ganar autonomía y tiempo. Tal vez lo consiga, pero el tren del 2024 ya partió y él no está en la lista de pasajeros. CDMX, renuncias en cascada. Los servidores públicos de Morena que busquen competir en 2024 tendrán que renunciar a sus cargos de manera que se espera, a partir de esta mañana, una cascada de renuncias. La línea la dio Martí Batres, adelantándose a los lineamientos de Morena. De hecho, los dos aspirantes con más posibilidades, Clara Brugada y Omar García Harfuch, ya están fuera del gobierno, esperando su turno para inscribirse. El tercer aspirante de alto nivel, Mario Delgado, ya adelantó que tiene lista su renuncia a la presidencia de Morena, aunque la hará efectiva solo si tiene el visto bueno del presidente y de Claudia, lo que todavía no sucede. Mario no quiere ser un factor que perturbe el proceso en la capital, aunque las posibilidades de que gane la encuesta son limitadas. Pero es el presidente del partido y no puede conformarse con un cargo irrelevante. La jefatura de gobierno sí está a la altura de sus aspiraciones. Simulacro realista. Los sismos de 1985 tuvieron un componente político sustantivo, que explica en parte la hegemonía política de la izquierda en la capital del país, que a su vez fue plataforma del triunfo histórico de López Obrador en el 2018. De las movilizaciones posteriores de los damnificados, surgieron líderes que se convirtieron con el paso del tiempo en dirigentes políticos, primero del PRD y después de Morena. Puede incluirse en el elenco al actual jefe de gobierno. En sentido contrario, el PRI sigue pagando una enorme factura política por el mal desempeño de las autoridades ante el golpe devastador de los grandes temblores de ese año. De modo que ejercicios como el simulacro de hoy mismo tiene como primer objetivo que los ciudadanos sepan qué hacer ante el sismo y aprovechen de la mejor manera los 45 segundos más o menos que brinda esa aportación histórica producto de la ciencia, que es la alerta sísmica. Hay que tomar con seriedad el simulacro. A la hora de la verdad, puedes saber qué hacer. Puede hacer la diferencia. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Nombramientos polémicos en Baja California Sur. El que no sale de una cuando ya está en otra, nos cuentan, es el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío de Morena, pues nombró subsecretario general de gobierno al ex líder estatal de Morena, Alberto Rentería Santana. Nos indican que el detalle es que don Alberto está inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. Pero como fue sentenciado por el Tribunal Estatal Electoral en 2021, la Ley 3 de 3 no le aplica. O sea, no está impedido para el cargo, aunque colectivas feministas y funcionarias levantaron la ceja, pues le tocará dar seguimiento a programas sociales y seguridad, como el Párale a la Violencia, con el que don Víctor pretende disminuir los índices de agresiones contra mujeres. Ironías de la vida en la 4T. Piden agua, les dan reloj. Donde se están levantando muchas suspicacias, nos comentan, es en Sinaloa, pues el alcalde sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil de Morena, se aferró a construir un enorme reloj cerca del parque acuático. Nos indican que al edil le han llovido decenas de críticas,
principalmente por parte de los habitantes de varias colonias que padecen largos periodos sin agua y reclaman que esos recursos se usen para obra pública y servicios, en vez de despilfarrar en un reloj que, por sus dimensiones y orientación, solo podrá ser visto por los tripulantes de algún ovni. Además acusaron que el proyecto tiene tufo a corrupción. ¿Será que a don Juan de Dios le falla el tiempo político? ¿Justicia para los cuates? Desde Sonora nos comentan que varios se quedaron con la ceja levantada ante la eficacia de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, pues mientras varios casos duermen el sueño de los justos, avanzan con rapidez las demandas que interpuso la coordinadora de los diputados de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, contra el periodista Jorge Morales Borbón, director del medio informativo 60 Segundos, por apodarla Lady Ladrillo, en alusión a su prepotencia. Nos explican que doña Ernestina alega violencia política de género por su condición de mujer, no como servidora pública o su desempeño, mientras que el comunicador afirma que se le intenta coartar su libertad de expresión y el mote es porque se le subió el poder. Y mientras son peras o manzanas, ya fue citado a comparecer. Si así fueran para otros casos, se escuchó por ahí. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Marcelistas sin ponerse de acuerdo. Algunos de los seguidores de Marcelo Ebrard en el Palacio Legislativo de San Lázaro revelaron que de no haber una respuesta favorable a su impugnación al proceso interno de Morena, de plano insistirán en la conveniencia de crear una nueva bancada legislativa, independiente. Pero otros afirman que será una subbancada dentro de Morena. Es decir, estar juntos pero aparte. Lo cierto es que no hay consenso sobre la ruta a tomar, pues unos piden que la Asociación Civil El Camino de México sea la base para lo que es un futuro, sea un nuevo partido político, aunque otros estiman que eso no es lo mejor. Dubitativos como siempre. Morena presiona y Jacob se suma. Según Marcelo Ebrard, a sus allegados los han presionado desde Morena para que lo dejen solo. A muchos ya le dijeron, oye, ¿tu senaduría o tu diputación o tu X cargo? No les importó. Aquí estuvieron, reconoció el ex canciller. Y a quien también agradeció es a Jacob Polensky, quien se sumó ayer después de perder la batalla contra Mario Delgado y el aparato morenista por la exclusión que padeció en el registro de aspirantes presidenciales. La exdirigente Guinda ofreció escuchar y respetar la voz de la ciudadanía y en el colectivo construir con amor, justicia y equidad un gran movimiento. PEF 2024, único tema legislativo en el resto del año. Inmensos de lleno ya en los procesos internos de sus partidos políticos para la definición de candidaturas, en las coordinaciones parlamentarias mayoritarias de la Cámara de Diputados, Morena, PAN y PRI, coinciden en que lo único que habrá de aquí al 15 de noviembre será el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. No habrá otra cosa. No hay condiciones para ninguna reforma ni de mediano calado, aseguran. La oposición advierte que habrá presión y se hará todo para brindar un poco la bolsa del Ejecutivo. Pues ya anticipan que, como siempre, AMLO, Morena y Hacienda no quieren cambios. El triunfalismo de Dante. Dante Delgado dice que el PRI y el PAN le tienen miedo. A través de sus redes, el coordinador nacional de MC sostuvo que los constantes ataques en contra de su partido, así como de Samuel García, son producto de que están subiendo las encuestas. Los partidos de siempre y los grupos que los apoyan están nerviosos.
Nos tienen miedo porque no iremos en alianza porque vamos a mandar al PRIAN a un lejano tercer lugar y porque vamos a ganar la presidencia en 2024, afirmó el veracruzano, quien se ve más confiado que nunca. Todavía ni saben con quién competir y ya se sienten victoriosos en el Partido Naranja. ¿Un contralor imparcial? Mañana sesiona el Consejo General del INE y se presenta el informe sobre la Contraloría, todavía bajo la administración de George Zamora, a quien le salieron alas y voló al gabinete de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. A ver qué sorpresas dejó el funcionario que, como dirían en Palacio Nacional, finalmente se quitó la máscara para exhibir su piel guinda. El grito en guerra. Por cierto, que a propósito de las versiones que circulan respecto al presunto grito del 15 de septiembre en Chilpancingo, la realidad es que la gobernadora Evelyn Salgado ni dio vivas a la Cuarta Transformación, ni a la soberanía popular, ni fue objeto de rechiflas. Lo que circuló en redes sociales fue un video del grito en la delegación Tlalpan en septiembre de 2019. Valga la aclaración. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 19 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Le recuerdo que puede estar informado durante todo el día a través de nuestro sitio www.cconoticias.info o bien en nuestras redes sociales en X, antes Twitter, en Facebook, Instagram, TikTok. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa